Buenos días. Profesor. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se Ok, oye. ahora sí los escucho bien a ustedes también, porque pusieron unos parlantitos aquí. Ok, este, Buenos días, profe. vamos a esperar un momentito mientras van ingresando, ¿verdad? Buenos días, profe. Buenos días a todos, muchachos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a esperar mientras van ingresando acá el resto. Bueno, solamente para mientras voy a ir recordando algo. El día de ayer comenzamos a trabajar, bueno, lo que eran los cuadriláteros, ¿verdad? Vimos la clasificación, vimos el concepto, ¿verdad? Cuadrilátero es una figura plana de 4 lados. Y estuvimos trabajando unas situaciones que eran de cálculo de perímetro y cálculo de área, ¿verdad? Miren, importante, recuerden que cuando nos referimos a perímetro, estamos hablando de una longitud. Y en el caso cuando nos referimos a área, estamos hablando de una superficie, ¿verdad? Eso es importante siempre manejarlo. Y por eso que les decía que en el caso del área, el área se mide en unidades cuadradas, siempre, ¿verdad? Bueno, voy a Profe, ¿y compartir ahorita. el perímetro qué? El perímetro es una longitud, ¿ya? Vean aquí ahorita, les voy a compartir lo de la agenda. Entonces ahí tenemos lo de hoy. Hoy vamos a comenzar a trabajar un poquito lo que es el círculo y la circunferencia. Vamos a ver los conceptos, vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos, vamos a ver algunos elementos de la circunferencia y del círculo, y también vamos a trabajar situaciones que tienen que ver, en el caso de la circunferencia, el perímetro se llama longitud de circunferencia, ¿verdad? Así se llama, longitud de circunferencia es lo que se conoce como el perímetro de una circunferencia y el área de un círculo. Entonces, aquí tenemos primero los conceptos. Fíjense bien, en el caso de circunferencia, dice que es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Entonces, esa es la definición. Circunferencia es una línea curva y cerrada donde todos sus puntos están a la misma distancia de un punto central, un punto llamado centro. Entonces, una circunferencia también se puede definir como una curva cerrada de infinitos puntos, ¿ya? Son infinitos puntos los que están así alrededor y todos esos infinitos puntos están a la misma distancia del centro, ¿correcto? Entonces, circunferencia es solamente la línea de bordecito, ¿verdad, muchachos? Por ejemplo, la situación, digamos, un anillo, un arete y todas esas cuestiones son ejemplos de circunferencia, lo que es prácticamente, por decirlo de esta manera, lo que lleva un huequito, ¿verdad? Ahora, en el círculo es prácticamente ya una situación de superficie. Entonces, por ejemplo, aquí ando una moneda, miren, una moneda es un ejemplo de una superficie, porque ya tiene, miren aquí, tiene por decirlo, es sólida, ¿verdad? Y es plana. Entonces, esto nos da la idea de un círculo. Entonces, igualmente el círculo también tiene un centro, ¿verdad? Bueno, esas son las definiciones. Aquí pueden ver, el círculo dice, es una figura plana y formada por una circunferencia y su interior. Entonces, el círculo está formado por ambas cosas. Todo el interior de él y la circunferencia alrededor, ¿correcto? Bueno, luego aquí vamos a trabajar algo que se llama el número pi, porque fíjense bien que en estas situaciones de circunferencia o todo lo que son regiones circulares ocupan un número especial. Ese número especial se llama pi, ¿verdad? Ese pi es una letra griega y pi significa la relación que hay entre la longitud y el diámetro de una circunferencia, ¿verdad? Eso es algo que en matemáticas se conoce como una constante. Constante es algo que no cambia, siempre va a ser así, ¿verdad? Eso siempre va a ser así. En nuestro caso, muchachos, escuchen bien esto. Nosotros vamos a tomar el número pi, tiene infinitas cifras decimales, ¿verdad? Pero como tiene infinitas cifras decimales, nosotros vamos a tomar como aproximación 3.14, ¿ya? Ese es el valor que nosotros vamos a utilizar, 3.14. Esa va a ser la aproximación que vamos a darle, ¿correcto? Ok, esto que está aquí ya son las formulitas que les voy a explicar ahorita. Veamos lo siguiente entonces, prestemos atención. Veamos. ¿Se ve bien la pizarra? Sí, se ve bien. Vamos a ver. Primero les decía, vamos a hablar un poquito sobre los elementos. Miren bien.
Tenemos aquí, bueno, estábamos hablando que era el círculo. El círculo representa una figura plana, una superficie. Por eso yo le hice esa rayita, ¿verdad? Para que se mire como que una superficie. Tiene un punto llamado centro también, miren. Todo círculo también tiene un punto llamado centro. Ok, entonces, luego aquí tenemos ya el caso de la circunferencia. Y en una circunferencia encontramos los siguientes elementos. Fíjense bien. También tiene un punto llamado centro. Aquí lo nombré como O, ¿verdad? Entonces, el punto O es el centro de la circunferencia, ¿verdad? Y aquí lo voy poniendo los nombres. El punto O es el centro. Luego hay un segmento llamado RS. Aquí está, miren, el segmento RS para la circunferencia es un diámetro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el diámetro? Es un segmento, fíjense bien, que va de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, pero que pasa por el centro. Ese es el diámetro, esa es la característica del diámetro. Va de un punto, o sea, va de un extremo a un extremo, pero que pasa ¿por dónde? Por el centro. Ese es diámetro, miren. Luego tenemos el radio. El radio, aquí lo puse como el segmento DO, miren, desde el punto D hasta el punto O. Ese es radio. Y el radio es un segmento que va de un punto de la circunferencia ¿hasta dónde? Hasta el centro. Miren, comienza en el borde y termina en el centro. Ese es radio, ¿correcto? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros con esos dos conceptos? Diámetro y radio. Fíjense bien, vuelvo a repetirlo por si alguien quedó ahí despistado. El diámetro es un segmento que va del borde al borde, pero que pasa por el centro. En el caso del el radio es un segmento que va del borde al centro. Fíjense bien la diferencia en eso. Luego tenemos otro elemento y otras rectas notables, como por ejemplo aquí tengo, esta es la recta PQ, la recta que pasa por el punto P y que pasa por el punto Q. Fíjense bien que esa recta viene y corta a la circunferencia, la corta en dos puntos, en P y en Q. Entonces, una recta que corta a una circunferencia en dos puntos se llama secante, ¿verdad? Esos son conceptos importantes. La recta que lo corta en dos puntos se llama secante. Ahora, aquí hay otra recta, que me olvidó ponerle el nombre, le voy a poner M. La recta M, miren bien, que está aquí, fíjense bien, que toca a la circunferencia solamente en un punto. Miren, aquí le puse el punto T. Entonces, esta recta M toca a la circunferencia en un punto. Entonces, una recta que toca a la circunferencia en un solo punto se llama tangente. Tangente, miren. Ok. Luego tenemos otro elemento. Aquí fíjense bien, tengo un segmento EF. Desde el punto E hasta el punto F. Es un segmento recto. Miren, ese segmento recto desde un borde a un borde, pero que no pasa por el centro. Porque fíjense bien, el diámetro es una cuerda, pero es una cuerda especial. ¿Por qué? Porque pasa por el centro. En el caso de las otras cuerdas, esta cuerda no pasa por el centro, entonces simplemente se conoce como cuerda, ¿verdad? Entonces, miren bien, de E a F, pero como un segmento recto, se llama cuerda. Y también miren esto, desde el punto E, esto es algo nuevo para ustedes tal vez, el punto E al F, del E al F, pero ahora miren bien, aquí está la barra, pero aquí no está la barra, aquí está como una pequeña herradura. Miren, esto es una curva. Entonces, esto significa arco. Miren, el arco EF. Entonces, el arco EF, ¿quién es? El que va desde aquí, miren, este bordecito de aquí. Ese bordecito hasta llegar al punto F. Ese bordecito que está ahí, o sea, un trozo de circunferencia, prácticamente un arco, un trozo de circunferencia, ¿verdad? Profe, entonces quiere decir de que como que se puede poner la raya, o sea, que va recta, o sea, Es en que, ese caso... no, bueno, aquí están las dos cosas, está la cuerda y esto. Yo puedo dibujar solo un punto y trazar el arco, ¿verdad? Pero lo que quiero es que miren la diferencia. El segmento recto es cuerda, pero el segmento curvo, miren bien, es un arco, ¿correcto? Y luego tenemos aquí otro arco, miren, pero este otro arco es especial también. ¿Por qué? Porque va del punto R al punto S. Acuérdense que el punto R al punto S era el diámetro.
pero como segmento recto. En este caso, como curva, desde R, miren bien, desde R hasta S, o desde aquí desde R hasta S, eso se llama semicircunferencia. ¿Vienen bien? Sí, porque está a punto de completar la circunferencia. Correcto, porque fíjense bien, acuérdense que el diámetro divide la circunferencia en dos partes iguales, ¿verdad? Entonces, los dos puntos que están extremos al diámetro, dividirían todo en una semicircunferencia. Ok. Pregunta hasta ahí, muchachos. Yo, profe. Estos son conceptos que ustedes los tienen que manejar muy bien. Ahorita rapidito se los iba mencionando. Profe, Diga. la secante también puede pasar entre medio del círculo. Sí, como, la secante puede pasar, por en medio y por el centro, no importa. Yo la puse ahí, pero también puede pasar por el centro, ¿verdad? Y también que la secante con el tema también puede ser un arco. Sí, también el arco PQ. Es que aquí se pueden formar muchas cosas. Yo por lo menos solo les puse como ejemplo este. Pero si yo les digo, nombren otro arco, aquí por lo menos podemos dar el arco ST. Pero acuérdense que el arco ST, ¿cuál es el símbolo que le va a indicar arco? Este símbolo que está aquí arriba te indica arco. Y este símbolo te indica segmento recto. Entonces, si yo por ejemplo digo, desde S hasta T, ahí ya le puse ese símbolo. Entonces, ¿cómo se leería esto? El arco desde el punto S hasta el punto T, ¿verdad? Que sería desde aquí hasta aquí. Pero eso solamente ya saben, ahí hay muchas cosas. Lo único que ahorita solamente les puse para que ustedes vieran el concepto de cada una. Bueno, pregunta en eso, muchachos. Ok, vamos entonces a lo siguiente. Ahora, en este caso, fíjense bien, vamos a escribir las expresiones que nos van a permitir calcular la longitud de circunferencia y calcular el área de un círculo. Entonces, fíjense bien, aquí dice otra situación. Recordemos, el diámetro va del borde al borde pasando por el centro, ¿correcto? Y el radio va del borde al centro o del centro al borde, no importa, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí voy a usar las siguientes letras. Para el radio voy a usar R minúscula. Y para el diámetro voy a usar D mayúscula. ¿Correcto? Entonces, la longitud de circunferencia es lo que se conoce como el perímetro de la circunferencia. Fíjense bien, sería la longitud de todo el bordecito. ¿Cuánto mide esa longitud? Entonces, para poder calcular esa longitud, utilizamos lo siguiente. Esta es la expresión que nos va a permitir calcular la longitud. La longitud de la circunferencia va a ser igual al valor pi. ¿Cuánto dijimos que vamos a usar de valor pi? 3.14. 3.14. Aquí lo puse abajo, lo único que no se ve. Ahí está, miren. ¿Ya? Pi. Recuerden que dije, pi es un número decimal que tiene infinitas cifras decimales. Entonces, no puede, como tiene infinitas cifras, no podemos usarlas todas. Entonces, lo que hacemos nosotros es agarrar una aproximación. En este caso, agarramos un valor con dos cifras. Por eso le puse este símbolo. Este símbolo significa aproximado, ¿verdad? Que no es exacto. Entonces, para calcular la longitud sería multiplicar el valor pi por el valor de ¿quién? Del diámetro. O pueden usar esta otra. 2 veces el valor pi multiplicado por el radio. Eso ya es gusto de cada quien. Las dos le van a dar lo mismo. Esta usa el diámetro y esta usa el radio. ¿Correcto? Ahora, si queremos calcular el área de un círculo, también tenemos dos opciones. Esta primera ocupa el diámetro y esta segunda ocupa el radio. Entonces ya eso es de cada quien. Por lo menos ahorita en este ejemplo, vamos a usar las que están en función del radio. Miren, vamos a usar esta que está en función del radio y vamos a usar esta que está en función del radio. Yo por lo menos les recomiendo que usen siempre la que está en función del radio. Es un poquito más sencillo, ¿verdad? Esta, por ejemplo, pero se puede hacer un poquito más para donde está donde tiene todas las funciones que tiene de radio. ¿Qué cosa? Que si puede enfocar el círculo. Mire, yo ya le dije, yo les voy a mandar después la imagen otra vez para que lo copien, porque si no,
si estoy dejando que copien, nos atrasaríamos. Recuerden que, miren, ya faltan menos de 15 minutos. Y tenemos que ver el ejemplo todavía. A ver, fíjense bien, yo después les mando la imagen, no importa. Y también está la otra que dice el valor pi por el valor del radio al cuadrado. Entonces, algo importante que ustedes tienen que recordar es esto. Una relación entre el radio y el diámetro. El radio es la mitad del diámetro. Miren, el radio es la mitad del diámetro. Y el diámetro es el doble del radio. Eso es importante recordarlo. Porque si yo les digo, si el radio es 5, ¿cuánto es el diámetro? 10. Ah, 10, correcto. Y si el diámetro es 20, ¿cuánto es el radio? 10. 10. Entonces, esa relación ustedes la tienen que poder calcular rápido, ¿verdad? Ahora fijémonos bien en este ejemplo. ¿cómo, profe? ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó, Luis? Profe, Dije, si el radio es la mitad del diámetro y el diámetro es el doble del radio, ¿verdad? Entonces, yo les dije, si el radio es 5, ¿cuánto es el diámetro? 10. Ajá, si el radio es 5, el diámetro es el doble. Y si el diámetro es 20, ¿cuánto es el radio? 10. Si el diámetro es 20, entonces el radio es la mitad de ese 20, ¿verdad? Entonces, esas relaciones ustedes las tienen que calcular rápido. Porque así ustedes van a decidir si ocupan el radio o ocupan el diámetro. Pero yo ya les doy Profe, la recomendación. entonces sería como que si el diámetro fuera 50 y la mitad, entonces... Por eso el radio es 25. Por eso aquí le estoy diciendo, el radio es la mitad del diámetro o el diámetro es el doble del radio. Es la misma relación, ¿verdad? Lo único que de forma inversa, dichas de forma inversa. Ok, y recuerden que nosotros vamos a utilizar el valor pi 3.14 aproximadamente. Recuerden que es eso, ¿verdad? Porque a veces me dicen algunos niños, pi vale 3.14, dice. No, pi no vale 3.14. Recuerden que pi es un número decimal de cifra infinita. Entonces, pi lo aproximamos a 3.14, pero no es que vale 3.14, ¿verdad? No es lo mismo afirmar eso. Entonces que puede valer muchas Por cifras eso, decimales. miren, el valor correcto, el valor de pi es infinito, ya les dije, porque tiene infinitas cifras decimales. Imagínense, les cuento esta historia. Ahorita se han descubierto tantas cifras del número pi, tantas cifras decimales del número pi, que si ustedes hoy comenzaran a leerlas, las que se han descubierto, ¿verdad? ¿Saben cuánto tiempo tardarían en leerlas? Una hora. No, tardarían aproximadamente 5.400 años en leer esa cifra. Si comenzaran ahorita, y si van leyendo cada cifra por segundo, tardarían más o menos 5.400 años en leer las que se han descubierto, porque fíjense bien, hay otras cifras que todavía no se han descubierto del número pi, por eso les digo que es infinito. Profe, Bueno, como diga. dijo un día la Camila cuando estábamos en el Alviola, ya voy a estar muerto yo. Pues sí, nadie vive 5.400 años, ¿verdad? Como Con costo, la vida promedio de un humano es de 70 años, 75 años, ¿verdad? A lo mejor yo puedo sobrevivir durmiendo. ¿Durmiendo? Ah, bueno, tal vez. A ver, entonces, fíjense bien. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo dice, muchachos, que tenemos que determinar la longitud de la circunferencia y el área del círculo que está acá. Miren. Entonces, ¿qué información me da este esquema? Son El radio mide 38 centímetros. Entonces, por eso les dije que vamos a utilizar las que están en función del radio, ¿correcto? Entonces, primero calculemos la longitud de la circunferencia. Miren, la longitud de la circunferencia dice que es, aquí vamos a esto, miren, 2 por pi. ¿Cuánto es el valor que vamos a usar para pi? 3.14. 3.14 por el radio. ¿Cuánto es el radio de esta situación? 38 centímetros. 38 centímetros, correcto. Entonces, fíjense bien que aquí tenemos que efectuar esa multiplicación. Miren, voy a hacerlo aquí aparte. Primero, Profe, el tengo 3.14 tengo por una 2. duda. Miren, Tengo Sí. una duda en lo que usted puso de 2 área por del 4, 8, círculo. 2 por 2, 2, 2 por 6, 6.28. Ok, ahora, espérenme, voy a mover la mesa. Profe, ya tengo el resultado. ¿Qué pasó? Ya tengo el resultado de todo. Pero bueno, 6.7. espérenme, porque de todas maneras lo voy a hacer para que lo miren todo. A ver, ahora, ya teniendo eso, ahora lo multiplicamos por 38. Miren,
Entonces, 8 por 8, 64, van 6, 8 por 2, 16, y 6, 22, van 2, 8 por 6, 48, y 2, 50. 3 por 8, 24, van 2, 3 por 2, 6, y 2, 8, 3 por 6, 18. Sumamos 4, 6, 8, 13 y 2. Como este número tiene dos cifras decimales, le ponemos dos cifras decimales al resultado. 238.64. Entonces, la longitud de la circunferencia, después que multiplicamos 2 por 3.14 por 38, resultó en 238.64, ¿qué? Centímetros. Correcto. La medida está en centímetros, entonces la longitud va a estar en centímetros. Correcto. Pregunta ahí, muchachos. Miren bien que donde van a tener cuidado es, esto ya ustedes lo saben hacer muy bien, efectuar multiplicaciones, ¿verdad? Aquí ya no estamos enseñando cómo multiplicar, ya ustedes lo manejan muy bien. Tienen que continuar practicando diario, si es posible, esas multiplicaciones, para que ya ahí no se equivoquen. ¿Alguna duda en eso? Profe, porque en donde puso área del círculo pone D2 igual a... A ver, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿En el área del círculo o en la longitud? En el área del círculo, que le pone el 2 arriba de la D. Porque al cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula. El diámetro al cuadrado. ¿Ya? Ese 2 chiquito indica una potencia cuadrada, que el diámetro hay que elevarlo al cuadrado. Igual aquí, el radio hay que elevarlo al cuadrado. ¿Correcto? Así es la fórmula. Nosotros estamos resolviendo primero la longitud del Sí, porque yo no sé por qué se van a más adelante. A y ver, después el área. a ver, por eso les digo, preguntas con esto de la longitud ahorita. Ya se fijaron en el ejemplo, cómo calcular la longitud. Ahorita estamos haciendo ese ejemplo. Ahora vamos a lo otro. Vamos al de área. El área dice, les dije que vamos a usar la que está en función de R, esta y esta. Pi, ¿cuánto vale pi? Aproximadamente 3.14. Multiplicado por la medida del radio, ¿cuánto es? 38 centímetros. 38 centímetros. Entonces, 38 centímetros. Recuerden que si esta es la medida del radio, dice acá que la tenemos que elevar al cuadrado. Profe, usted puso como el ejemplo R, pero es como decir un número al cuadrado. ¿Ok? Ok, a ver. 119. Espérenme. A ver, me vinieron a dejar un documento. A ver, entonces, aquí, escuchen bien. Aquí, primero, antes de multiplicar, hay que resolver esa potencia cuadrada. Porque ¿Ya? él nos manda fotos. Primero hay que resolver la potencia cuadrada. Fíjense bien que eso es parte de lo que se llama jerarquía de operaciones. Primero hay que resolver la potencia. Entonces, primero tenemos que efectuar 38 al cuadrado. 38 al cuadrado es 38 por 38. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da 38 por 38? Díganme. $1,444. Ah, correcto, muy bien. Pero ya están haciendo las operaciones. 1444. Muy bien. Pero si ya Entonces, fíjense bien. Este resultado, acuérdense que ahorita, Sí, es que este ya no resultado, entendí, a ver, porque escuchemos. ya entendí. Este resultado ahora lo tenemos que multiplicar por pi. En este caso, pi lo estamos aproximando a 3. Profe, esa L es longitud de circunferencia, Sí, ¿verdad? aquí dice, mire, arriba está el título y ahí está la L, longitud de circunferencia. Entonces, este resultado hay que multiplicarlo por 3.14, que esa es la aproximación que estamos utilizando. Entonces aquí voy a ir haciendo la multiplicación. 4 por 4, 16, va 1. 4 por 4, 16 y 1, 17, va 1. 4 por 4, 16 y 1, 17, va 1. 4 por 1, 4 y 1, 5. 4, 4, 4, 1. 3 por 4, 12 va 1. 3 por 4, 12 y 1, 13 va 1. 3 por 4, 12 y 1, 13 va 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. 6, 7, 11, 8, 12, 14 va 1. 6, 13 va 1. 5, 4. Como este tiene dos cifras decimales, le ponemos dos cifras decimales.
Entonces, como les dije, ustedes se tienen que encargar de hacer bien las multiplicaciones, ¿verdad? Entonces, el resultado de todo esto, fíjense bien, el área, en este caso, dio 4.534.16. 16, ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. Centímetro cuadrado. Correcto, muy bien, muy bien. Recuerden que en ese caso, aquí, centímetro Al cuadrado. cuadrado. Muy bien, correcto. A ver, voy a hacer una prueba de algo. Más o menos. No, no se escucha. ¡No se escucha! ¿Qué dijo? ¡No se escucha! Bien largo. No, solo estaba probando algo. Ahora sí. 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 Supuestamente dicen que esta cámara tiene micrófono, pero no, parece que no lo capta mucho. Profe, es Ok. de que como está muy largo, por eso es que no se escucha. Por eso, tal vez por eso. ¿Y aquí cerca? Sí, No, seguro. no, más o menos. No, tampoco. Pero es que el problema es que pero el problema es que no voy a estar pegado a la cámara hablando, ¿verdad? A ver. Bueno, no importa, prefiero estar ahí con esto. Ok, pregunta en eso, muchachos. En el cálculo del área, miren. No. Entonces, algo importante, muchachos. No vayan a confundir, miren. Estas que están aquí arriba son para longitud de circunferencia. Estas que están abajo, ¿para qué son? Para área de un círculo, ¿verdad? No vayan a confundir eso. Yo recuerdo el año pasado que los niños de cuarto grado confundieron esas dos cosas. Una cosa es longitud de circunferencia y otra cosa es área. Y ahí les estoy poniendo cuál es cuál, ¿verdad? Solamente es que lo estudien bien para que sepan cuál es cuál. ¿Alguna No, duda? Una pregunta, sí, yo una pregunta. Una pregunta, diga. O en el área o en el longitud, se aplica lo del diámetro, que es el doble del radio. Es que esto es una relación. Imagínate que en este ejercicio, en vez de darte 38 centímetros de radio, te doy 76 centímetros de diámetro. Entonces, en vez de 38, ocupa 76. Pero esos 76, ¿qué son? Diámetro. Entonces, en vez de usar esta, va a usar esta. En vez de usar esta, va a usar esta, porque estás metiendo diámetro. Pero yo les dije, Profe. si en un ejercicio, a ver, escúchenme bien. El radio. Si en un ejercicio te dan el diámetro, es mejor, es un poquito más fácil trabajar con el radio, ¿ya? Entonces, si les dan, por ejemplo, 120 de diámetro, ¿cuánto es el radio? 60. Correcto. Entonces, ocupan el 60 en esta y en esta, ¿ya? Ya les recomendé que es un poco más facilito trabajar con el radio que con el diámetro, porque fíjense bien, aquí no dividís, miren bien, aquí no dividís, pero si ocupan el del diámetro, aquí sí van a tener que hacer una división, porque van a tener que dividir entre 4, ¿ya? Aquí no dividen, aquí solo elevan al cuadrado y multiplican. Aquí solo multiplican por 2 y por R, pero aquí tendrían que dividir. Entonces, por eso les digo que resulta un poquito más sencillo. Ahí está apretando, sí, mañana es la competencia. A ver, bueno, solo quería terminar enseñándole algo. Yo les mando la foto. A ver, les voy a recomendar, escuchen, hay una aplicación para que la puedan instalar. La aplicación se llama Geometrix. Aquí, miren, en la aplicación aparecen distintas figuras, ¿lo ven? Entonces, aquí hay distintas figuras de las que hemos trabajado, miren. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí está el círculo, miren, ¿lo ven? Ajá, la circunferencia. Entonces, aquí me pide ahí, aquí arriba me pide, introduzca los datos de entrada. Me pide el radio o el diámetro. Entonces, por ejemplo, este ejercicio que acabamos de hacer, miren, este ejercicio que acabamos de hacer, yo le voy a poner ahí los 38, miren, 38. Le puse los 38. ¿Cuánto dice que es el diámetro? Siempre va a ser 38. No, ese es el ejercicio, ese es el ejemplo, pues la medida puede cambiar. ¿Ya? Ese es el ejemplo que hicimos hoy de 38. No, Entonces, sabemos que es un miren 38. aquí cuánto dice que da el área. 4.536.4598. En la aplicación y el perímetro que está ahí, la letra P que está ahí, 238.761.
¿Por qué da diferente? Porque acuérdense que nosotros usamos 3.14. La aplicación ocupa otra cantidades. Ocupa 3.1416, yo creo, la aplicación. Sí, Por mi eso da hermano diferencia. también usaba Por eso eso. les digo que estos resultados que están aquí son aproximados, porque usamos un valor aproximado de pi. ¿Correcto? Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Hasta el día de mañana. Profe, le tengo una pregunta. Diga, Luis. Mire, ¿de dónde sacó el 2 multiplicado por el 2.14? El 2 sale de aquí, Luis. Miren, no se fijó. Área. Ese 2 siempre va a estar en la fórmula. Ahí está, miren. Ese 2 siempre va a ir primero. Porque Ok. siempre todo al cuadrado. en el Profe, área. Y aquí es al cuadrado. Profe, entonces ahí siempre va a ser 2 o va a ser otros nombres. Aquí va a ser 2 siempre. Lo que único que va a cambiar, ¿qué es? El radio. Pero ese 2 por pi siempre va a ir. Lo único que va a ir cambiando es el radio. ¿Correcto? Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Pasen excelente día. Cuídense. Se conectaron un poquito. Bye, bye. Nos vemos. Cuídense. Bye.